la información sobre la denuncia que habíamos puesto en contra de diputados del PAN por violencia política de género. Entonces, pues ya, afortunadamente, la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal, pues ya nos dio la razón en esta violencia política de género y se pudo iniciar ya con la sanción al diputado Agustín Dorantes Lambarri, que fue al final, pues el único al que se le fincó una responsabilidad y al que ya se pudo constatar que efectivamente cometió violencia política en razón de género. Entonces, el día 18 de febrero, que sesionamos en la Cámara de Diputados, aprobó por mayoría la sanción al diputado Agustín Dorantes por violencia política en razón de género, calificándola como levísima. Sí, ante esto, el día 24 pasado, interpuse ante el Tribunal Electoral del Estado un recurso de apelación en contra de dicha sanción por las siguientes razones. Que se violaron mis derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica por diversas violaciones procesales, siendo la más importante de que no fui notificada ni llamada a ejercer mis derechos dentro de este procedimiento sancionador, de tal manera que no pude aportar medios probatorios ni realizar alegato alguno, tal como lo disponen los lineamientos para la aplicación de sanciones a servidores públicos sin superior jerárquico con motivo de infracciones. Que derivado de lo anterior no pude ejercer mi derecho para que el Contralor de la Legislatura Local, el licenciado Carlos Antonio Contreras López, se excusara de instrumentar el procedimiento en el que propuso a la mesa directiva el acuerdo de sanción levísima referido, toda vez que este servidor público ha manifestado públicamente tener amistad con el diputado sancionado, además de pertenecer a su equipo de trabajo, razón por la que dicho procedimiento y su determinación son evidentemente parciales y obedeciendo a los intereses del propio sancionado, que además se le permitió al sancionado votar en 2 ocasiones su propia sanción cuando éste debió excusarse, que la sanción no corresponde a la gravedad con la que los tribunales electorales han calificado estos actos, en los que incluso en la actual legislación electoral la violencia política en razón de género es causa para demostrar que las personas que aspiran a un cargo de elección popular no tienen un modo honesto de vida y por ello no pueden ser candidatos. De tal manera que siendo esta una condición para ser representantes populares, luego entonces tampoco alguien que cometa este tipo de conductas puede seguir desempeñándose como diputado en esta legislatura, ¿no? Por lo tanto, estamos solicitando al Tribunal Electoral Local determine como sanción la separación del cargo que hoy ostenta el diputado Agustín Dorantes. Sí, hemos luchado muchas mujeres, no yo, tenemos ya años luchando porque se nos reconozca como entes sujetos de derechos políticos y que una camarilla hoy venga a decir que lo que está haciendo Agustín Dorantes es algo levísimo, pues realmente no lo podemos permitir. Es el grupo que se ayuda, que se apoya, que aunque cometan infracciones graves, lo respaldan. Es ese grupo que está en el poder
que no nos ha permitido a nosotros acceder a nada en la legislatura y que con trabajos ejercemos nuestro derecho a disentir, a criticar. El problema conmigo ha sido que he sido verdaderamente una oposición, he sido crítica con el gobierno, cómo trabajan, cómo hacen, cómo se agrupan y cómo ostentan el poder de forma tan maquiavélica. Entonces, no voy a permitir que esta falta se catalogue como levísima, porque eso lesiona a todas las mujeres, no nada más a mí, a todas, porque todas en algún momento somos analizadas y se nos dicen cosas que están fuera de contexto, porque los hombres nos miran hacia abajo, algunos, sí, nos tratan como inferiores y como que no somos capaces. Entonces eso ya no lo vamos a permitir, por lo menos en el tiempo que dure mi encargo voy a luchar muchísimo para que este tipo de violencia se termine. Protegido por su grupo político, no va a tener ahorita consecuencias ni jurídicas ni políticas. Entonces, ¿de qué se trata? De ir transgrediendo la ley, de ir ofendiendo a la gente y seguir caminando como si nada. La sala regional fue la que dio el 2 de diciembre. La sala regional fue el 5 de noviembre. La sala regional fue la que dio Tribunal Federal. La sala regional fue la que dio la resolución sobre violencia política en razón de género el 5 de noviembre. Pero después Agustín Dorantes interpuso un recurso ante la sala superior y la sala superior se lo declaró como improcedente el 9 de diciembre y fue cuando ya quedó firme la sentencia de la sala regional, que es donde dice que sí ejerció violencia política de género. Sí, bueno, realmente ha sido un viacrucis, porque miren, originalmente se presentó un juicio de protección local de derechos político-electorales ante el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro el 18 de septiembre de 2019. Luego de que ese tribunal me negara la razón al señalar de que los hechos denunciados no acreditaban la referida violencia, dentro de esta misma secuela procesal acudí 3 veces al Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, 3 veces a la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y se remitió 2 veces al Instituto Electoral del Estado de Querétaro y una vez ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Todo esto entre el día 18 de septiembre de 2019 y el 18 de febrero del 2021. Es decir, tuvieron que pasar 10 resoluciones jurisdiccionales y administrativas para que luego de año y medio de haber presentado el primer juicio de protección se sentenciara de manera definitiva al diputado Agustín Dorantes Lambarri. Pero por absurdo que parezca, esto aún no termina, pues, como saben, acudí nuevamente al tribunal. Entonces, pues es una muestra más de lo difícil que es para una mujer acceder a la justicia. ¿Cuál es la sanción que buscaría ahora? O sea, que se cambie, que se cambie, que se retire del cargo al diputado. O sea, ahorita en la legislación electoral, un acusado de violencia política o de cualquier tipo de violencia no puede ni siquiera ser considerado para ocupar un cargo. O sea, han bajado de las listas a gente que, inclusive deportistas, si tienen algún tipo de acusación de violencia, los han bajado. Entonces, pues lo mínimo que espero yo es que si esta persona se ha dedicado todo este tiempo
a demeritar mi trabajo, a minimizar mis logros, a preguntarse cómo llegué yo a ser diputada, pues yo creo que a pesar de que su grupo político esté en el poder y a pesar de que él sea presidente de un partido político, pues deberían de quitarlo del cargo. Yo creo que es lo mínimo. Caso contrario de Agustín Dorantes, donde ya los tribunales definieron que precisamente el señor es violento. Aquí ya hay una sentencia en firme y el señor sigue trabajando como si nada. Eso sí se me hace una situación que no debiera ser. Lo otro ni siquiera es nada, el otro compañero, no es nada. Se inscribió y tiene todo el derecho si no hay ninguna sentencia en contra de él. El contralor de la legislatura, Carlos Contreras, es su amigo y lo han dicho y lo han anunciado ante todos. ¿Cómo puede ser que este señor sea el que propuso el procedimiento? Si es algo que no puede ser, que no debe ser. Sin embargo, sabemos que el PAN pues pone a la gente que le va a tapar esto precisamente y que no le va a pasar nada a los que hagan lo que hagan. Sí, está como la denuncia que puse contra Marcos Aguilar. Sí, un montón de culpables, un montón de corruptos, rateros, mentirosos, un montón, los detuvieron. Y pedimos nosotros saber cómo está ese proceso, nadie nos ha informado. Sin embargo, después nos dijeron que andaban caminando en la calle esas ratas, esos corruptos, ahí andaban en la calle. No sé cómo está ese asunto, señorita. Yo estoy aquí en Querétaro y veo que aquí no hay justicia. Allá está un poco lejos para mí, Guerrero, no sé bien cómo está la situación. Yo diría que a las víctimas también se les debe de tomar en cuenta. También es importante que se visibilice esa violencia que hay en todos lados. En Guerrero, en Tijuana, en Querétaro, en todos lados. Nos ha costado mucho poder tener lo que hoy tenemos. Apenas hace 50 años tuvimos derecho a votar. Y nos ha costado, porque todo esto que nos pasa nos deja una huella. Todo esto que nos pasa. Y si no hay justicia, tenemos que seguir luchando para romper estas estructuras de poder, estas estructuras machistas, misóginas que existen. Eso es lo que nos toca al seguir luchando, poder llegar a ser independientes y llegar a tener el respeto que nos merecemos como mujeres. Diputada, en caso de no tener una pronta respuesta, ¿qué sucedería? ¿Qué pasaría con todo este tema? En caso de no tener una pronta respuesta en semanas. Pues sí, nosotros seguimos. Insistiendo en el proceso. Sí, ella es abogada, máster en Derechos Humanos y quien me asesora en este tipo de temas. Si gustas decir algo. Eso, no, seguiríamos insistiendo. Vamos a insistir hasta las últimas consecuencias.